porque esto después se sube al internet y, y se les manda el enlace y ahí les van a ver. Ya, entonces estoy grabando en el momento. Como les decía, física es una materia nueva para ustedes y en esta van a tener que aplicar mucho de los conocimientos de matemática, de geometría, de trigonometría. Y ahorita inicialmente ustedes tienen en la parte inicial, en la unidad cero del libro, tienen precisamente esta iniciación a la física con matemáticas. Les voy a abrir el PDF que les hemos enviado para explicarles cómo está eso y cómo van a hacer la tarea. Ya, entonces voy a compartir la pantalla otra vez y me voy a ir al PDF. Entonces, en el PDF que les enviamos, este es el de segundo, veamos el de primero. Segundo, códigos clases, ya, aquí está, creo. A ver, por aquí está. Si no, aquí tienen el PDF, pero yo les voy, ya tenía abierto acá. Ya, aquí está el PDF. Quiero que le puedan observar. Ahí les da indicaciones en donde ustedes inicialmente tienen que analizar esto. Les dice todas las actividades se deben realizar en el modo con el código que ya vimos. Dice las actividades pueden enviar al correo que les dice ahí en caso de no poseer conexión a Edmodo. Es decir, las tareas tienen que realizar ustedes de ley y si pueden enviar al Edmodo sería mejor porque ahí se les puede revisar a todos en conjunto y se puede visualizar a todo el curso. Pero si le mandan al correo, tienen que mandar a ese correo cuando no tengan conexión a Edmodo por algún motivo. Otra cosa, dice, los trabajos están destinados a realizarse en la semana del 14 al 18. Es decir, este PDF deben realizarlo en esta semana. Dice, son actividades obligatorias y por lo tanto serán calificadas. Son actividades orientadas a la planificación. Si hay alguna duda, tienen que hacérmela saber en ese correo. Eso ya vimos del año pasado. Entonces, no es nuevo para ustedes. Dice, para las clases virtuales, es decir, para estas clases, se utilizará este ID y esta contraseña, y por eso estamos hasta el momento en esto de aquí, es decir, en la clase. Luego dice, deben presentarse correctamente uniformados, activar la cámara y mantenerse en silencio hasta que el profesor le pida que conteste. Luego hay unas recomendaciones, que el trabajo debe ser realizado por los estudiantes, que se utiliza la investigación como método de aprendizaje y que lean detenidamente las indicaciones de cada actividad. Y ahí tenemos el contenido. Entonces, en el contenido empezamos por simbología matemática. Ya iniciamos aquí las clases de física. Ustedes tienen que ver ahí que hay símbolos y descripciones. Y todo esto van a ustedes utilizar en física. Es un resumen nada más que les da el libro, en donde ustedes pueden observar como como un pequeño cuadrito que les ponen para ayudarles a ver muchos de los símbolos que hay. Entonces, bueno, tenemos que leer eso, ese cuadrito de ahí, que no tiene nada de explicar, sino más bien de que ustedes vean y se acuerdan lo que ustedes ya saben, y lo demás, lo que no han visto, pues ya se aprenden ahí en el cuadro. Luego después dice notación científica. La notación científica se utiliza para facilitar cuando hay, en otras palabras, cantidades muy grandes o muy pequeñas. Sí. Ahí yo no estoy leyendo, simplemente les estoy dando un resumen. Si ustedes tienen cantidades muy grandes, la van a expresar en notación científica. Es decir, es un número acompañado de varios ceros.
y también de un 10 elevado a alguna potencia. Y cuando tienen cantidades muy pequeñitas, también es un 10 elevado a alguna potencia. Esto vamos a dejar por el momento así, tal vez no lo entiendan, pero ya vamos a hacer ejercicio. Esta es la primera parte. Notación científica es expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en algo que sea más fácil, en una forma más fácil. Bueno, después de eso tenemos la parte de aritmética. Aritmética menciona ahí principalmente una clasificación de números y les da ejemplos. Les dice, por ejemplo, lo que son los números naturales, los números enteros, los números fraccionarios y así, los números reales, es decir, todos los números que existen que son un conjunto de números. Ahí les dice, por ejemplo, los números naturales se usan para contar los elementos de un conjunto, ¿sí? Son positivos, es decir, 1, 2, 3, todos los números positivos enteros. Después tenemos los otros que son los números naturales, la Z, y dice que es la unión de los números naturales, el cero y los negativos, pero todos enteros. Después, los números fraccionarios, ¿sí? Que pueden expresarse formado por dos números enteros. Como ustedes pueden observar ahí en el ejemplo, dice 1/3, 45 octavos y así por el estilo. Todo esto ya han visto en matemáticas años anteriores, entonces ya saben, desde la escuela se ha ido bien. Y por último están los números racionales. Los números racionales, como dice el ejemplo, son la unión de muchas, se puede decir, de todo lo anterior que vimos, de todos los tipos anteriores de números. Entonces dice que ahí tenemos en los números reales los números racionales y los números irracionales. Por ejemplo, un número irracional ahí dice pi raíz de 5, ¿sí? Bueno, esa sería la segunda parte de este contenido. Y la tercera parte habla del álgebra que han venido viendo todos estos años desde octavo de básica y les menciona ahí de las ecuaciones de primer grado con una incógnita, que ahí está el ejemplo, les dice a x más b igual a 0, ecuaciones de primer grado mismo, pero con dos incógnitas, ahí les doy un ejemplo, a x más bx más c es igual a 0. Después de eso, habla de las ecuaciones de segundo grado, que terminamos viendo con ustedes el año pasado, justamente estas ecuaciones de segundo grado, en donde nosotros hacíamos, desde clases también, hacíamos ejemplos y dibujábamos en el plano cartesiano. Y ahí se acuerdan que hacíamos, en los ejemplos vimos, por ejemplo, cuando nosotros pues, les dábamos valores. En el caso de las ecuaciones de primer grado nos daba como figura una recta. Y en el caso de las ecuaciones de segundo grado, es decir, las ecuaciones cuadráticas, nos daba una parábola. Son cosas que ya hicimos el año pasado y que ya sabemos, o por lo menos algún rato vimos y podemos repasar en el cuaderno lo que ya vimos. Entonces, estas son las tres partes que van a encontrar aquí en el contenido. Ahora más abajo les dice que está la actividad. La actividad que este PDF les muestra dice que deben realizar un organizador gráfico con la información del texto leído en el contenido, luego tomarle una foto y subir a la plataforma en modo hasta el día viernes a las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a explicar un poquito de lo que está aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Regresamos a esta pantalla donde estamos todos y les quiero preguntar si hasta el momento tienen alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Tal vez no comprende algo o necesita que le explique mejor algo. No, todos entienden lo que estamos haciendo. Ya. Dice, es Bueno. como la del deber.
¿Qué tocaba hacerle mismo? No le entendí. Ah, ya. Lo que decía en ese documento, en otras palabras, es que hagamos un organizador gráfico. En otras palabras, leo, leo el documento y después de leer me pongo a hacer se puede decir en un cuadro sinóptico o en un mapa mental, o así por el estilo, me pongo a hacer un resumen de lo que leí, que eran tres aspectos básicamente. Lo uno era los símbolos y la notación científica. El dos era, ¿qué era? Los números. A ver, veamos. El primero, el primero era la simbología y la notación científica. El segundo, aritmética, los tipos de números. Y el tercero era el álgebra con las ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Y las rectas y parábolas, que mencionamos que las rectas son, en el plano cartesiano, una recta es el producto de una ecuación de primer grado y una parábola es el resultado de una ecuación cuadrática o de segundo grado. ¿Ya? Entonces, en cuanto a su pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Leemos todo esto y hacemos un resumen, pero el resumen, ¿cómo le hacemos? Le hacemos en un cuadro sinóptico, le hacemos en un mapa mental o así por el estilo. En un organizador gráfico le pide ahí. Usted puede hacer en el organizador gráfico que usted desee. ¿Ya? Por el momento, eso sería lo que hay que hacer. Ahora, para conversar un poco acerca de lo que es el contenido que se encuentra en el libro, eh, les voy a dar una pequeña introducción a lo que es una notación científica. Hay ciertas cosas que ustedes van a tener que ir tomando en cuenta. Por el momento, el deber ya lo podrían hacer tranquilamente. Es decir, solo se leen eso como leerse cualquier libro y luego hacer un resumen. Un resumen en gráficos, en cuadraditos, en jerarquías, como se mencionó antes, en un mapa mental o así por el estilo. Solo eso es el deber. El rato que ya terminan de hacer el deber, como se mencionó, le toman una foto al cuaderno y le suben a la plataforma en modo, tal como yo les enseñé. ¿Ya? Entonces, ahora, para hablar un poco de lo que es notación científica, en este caso, que es algo de lo que ya deben empezar a aprender, yo voy a compartirles una pantalla de Word, o voy a ver si en el pizarrón les puedo poner, ¿ya? Voy a compartir pantalla, me voy a ir a la pizarra y aquí les voy a empezar a escribir, por ejemplo, una cantidad. Esto de aquí ya es tan solo como una breve explicación e introducción a lo que es uno de los temas de la materia que es notación científica. Esto ya no iría en el deber, solo es una explicación. En el deber solo hacen el resumen mediante un mapa mental o mediante un organizador gráfico. Pero para explicarles un poquito el primer tema que estaba ya en el texto, decía notación científica. Y yo les había dicho que la notación científica es expresar una cantidad muy grande o una cantidad muy pequeña en una forma más entendible o que sea mejor. Entonces voy a escribir aquí una cantidad. Digo, por ejemplo, yo tengo 235 235,000 235,000 millones, ¿ya? Eso tengo aquí. Pueden leer, dice 235,000 millones. Miren, 235, aquí le pongo el puntito, y esto es millones, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es una cantidad grande que, o sea, no se puede ver bien porque tiene demasiados ceros y tengo que estar tal vez escribiendo muchísimo. Entonces, la notación científica dice lo siguiente. Dice que exprese esa cantidad en una notación que sea
Fácil de escribir. Entonces yo le digo que tengo 2,35 por 10. Y cuento los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por 10 a la 9. Eso me dice la notación científica. Le estoy expresando toda esa cantidad que ven ahí, como ustedes pueden ver abajo. Dice 235,000 millones equivale a 2,35 por 10 a la 9. ¿Por qué? Porque simplemente le hago la notación científica. Perdón, sería 235 por 10 a la 9 sin esta coma de aquí. Así quedaría. 235 por 10 a la 9. Ahora, si yo quiero expresar la misma cantidad que acabo de expresar en la otra forma que estábamos viendo ahí, me voy de nuevo a compartir el pizarrón y digo, otra forma sería expresar 2,35, ahí sí vendría, por 10 a la 11. ¿Ya? Solo les voy a explicar esta parte brevemente. Quiero que ya se vayan familiarizando con esto. Lo que estamos viendo es notación científica. Y les dice que 235,000 millones equivale a decir 235 por 10 a la 9 o 2,35 por 10 a la 11. ¿Por qué decimos esto? Se supone que la coma de todo esto, la coma de los decimales está al último de la cantidad. Las veces que esa coma vaya hacia la izquierda, ese número de veces es la que le pongo acá arriba, en el 9. Entonces, en el 235, ¿dónde está la coma? Está al final, es decir, aquí. Pero no se le pone. ¿Por qué? Porque así acostumbramos a colocar los números. Siempre recuerden que las comas están al último de un número entero. En este caso, están al último del 235,000 millones y abajo están al último del 235. Y dice por 10 a la 9, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, esta coma de arriba ha recorrido 9 espacios hacia la izquierda hasta llegar a donde está este 235 aquí, donde está el punto. En lugar de ese que expresaba los miles, ahí le estoy poniendo. Entonces recorrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. Y por eso yo le he puesto 235 por 10 a la 9. ¿Sí? Ya. En el otro caso de abajo le he puesto 2,35 por 10 a la 11. Y es lo mismo que ustedes acaban de ver arriba. Todas esas tres cantidades que ven ahí ustedes es lo mismo. Es solamente expresado de otra manera. Abajo dice que es por 10 a la 11 porque esta coma de aquí ya recorre 2 espacios más hacia la izquierda. Es decir, del 235, esta coma que estaba al último, recorre un espacio más y otro espacio más. Y por eso, recorrer esos espacios, abajo ya es a la 11. Porque si era a la 9 más 2, ahora es a la 11. ¿Ya? Eso es notación científica, ustedes no se preocupen de eso. Vamos a ir viendo lentamente estas cosas hasta que ustedes se familiaricen y entiendan lo que es. Lo que sí es importante es que cuando ya ustedes entiendan, ya se hacen ejercicios y se hacen problemas con esto. Entonces ahí ya podremos verificar que ustedes hayan entendido. Bueno, entonces esto es la tarea y esto es lo que nosotros vamos a hacer para esta semana. Es algo simple porque recién estamos empezando, pero tienen que darse cuenta que ya